Bueno, pues damos gracias a Dios que una vez más podemos estar reunidos en su nombre. Regresemos una vez más a Génesis 2. Estamos observando cómo el relativismo moral ha hecho un gran daño en nuestra sociedad. Quisiéramos que el relativismo moral hubiera quedado simplemente fuera de la iglesia. La realidad es que el relativismo moral también está dentro de la iglesia y aún la iglesia está siendo permeada por esta idea del hombre, a veces más que de Dios, en cuanto al matrimonio. Eso no solo quedó fuera de la sociedad o en la sociedad, sino que también está en la iglesia. Y cuando hablamos del divorcio o cuando hablamos del matrimonio, lo podemos entender porque la iglesia no ha quedado fuera de los márgenes que tienen que ver con el divorcio. Entonces, de forma específica, entendemos que la lucha que libramos es una lucha de cosmovisiones, una lucha entre lo que el hombre dice con respecto al matrimonio y lo que Dios dice acerca de esto. Entonces, nosotros tenemos que salir y pelear por la visión de Dios contra un mundo que busca derribar la verdad de Dios en este sentido. Hemos definido entonces la semana pasada que el matrimonio es una institución divina, una institución que fue ordenada por Dios y que tiene como fin realizar los propósitos de Dios, no los propósitos del hombre. Verso 20, regresemos allí. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo crear un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces, la semana pasada revisamos dos aspectos del matrimonio. Uno, el matrimonio es la obra de Dios. Dos, el matrimonio es para la gloria de Dios. Estos dos aspectos deberían gobernar o deberían regir nuestra apreciación o nuestro acercamiento acerca de lo que es el matrimonio. Entonces, cuando pensamos que el matrimonio es la obra de Dios, la razón clara en este pasaje es: Dios es el diseñador, Dios es el creador del matrimonio, Dios es quien instituye el matrimonio, Dios es quien entrega la primer novia, Dios es quien está si podemos llamar eso una ceremonia de bodas, es Dios quien se presenta ante Adán y le presenta a Eva. Es Dios quien crea el matrimonio por su palabra, al igual que el resto de la creación. Todo fue creado con el poder de su palabra. Y finalmente dijimos que es Dios quien lleva a cabo la unión de un solo cuerpo, de un solo cuerpo, de acuerdo a lo que el pasaje nos dice. Pero no solamente eso, sino que el matrimonio debería dar gloria a Dios. La pregunta es: ¿cómo dar gloria a Dios? Bueno, creo que una de las primeras cosas que deberíamos edificar es tener la claridad de que toda unión en Cristo, toda unión que comienza queriendo honrar a Cristo, debería tener como enfoque principal esto: dar la gloria al Señor. Ese es el fin del hombre, ese es el propósito principal de todo ser humano. Cuando una pareja se acerca a mí y me manifiesta que quiere entrar en la relación de pacto o que quiere casarse en unos meses adelante, en unos años adelante, regularmente tomaré tiempo con esa pareja. No sé, pasaré algunas
10 sesiones, 14 sesiones, dependiendo la situación. Desde hace algunos años sigo un manual. El doctor Wayne Mack tiene este manual que algunos de ustedes llevaron conmigo, Preparando el matrimonio en el camino de Dios. Y simplemente quiero recordar a quienes pasaron conmigo por todas estas lecciones y a quienes no pasaron, enterarlos nada más, que la tesis de Mack en este libro es que él defiende que el matrimonio sigue siendo la idea de Dios, y si el matrimonio sigue siendo la idea de Dios, entonces tenemos que ir a Dios, acudir a Dios para entender lo que es el matrimonio. Bueno, a veces me toca aconsejar personas que están casados que no tienen una sola idea de lo que es el matrimonio. A veces me toca platicar con algunas personas que tienen ya años casados y que no entienden qué es el matrimonio, no entienden que Dios es el diseñador, no entienden que un matrimonio debería funcionar para la gloria de Dios. Pero el pasaje que tenemos aquí nos muestra claramente que Dios hizo al primer hombre, hizo a la primer mujer, Dios dirigió la primer boda, Dios es el padre que presenta a esta novia delante de su esposo. En el buen sentido de la palabra, Dios es el primer consejero matrimonial. Y la razón de que Dios hace todo esto es porque Dios realmente entiende que la unión matrimonial sería el fundamento de toda la humanidad. Entonces, cuando pensamos en destacar que el matrimonio en el sentido bíblico debería ser, un matrimonio cristiano debería ser más fuerte que los matrimonios que no tienen a Cristo, más feliz que los matrimonios que no tienen a Cristo y más permanente que los matrimonios que no tienen a Cristo. Pero tristemente encontramos que cuando el fundamento no es Cristo, entonces en vez de vernos fuertes nos vemos débiles, en vez de vernos felices nos vemos infelices, en vez de vernos permaneciendo en el pacto, nos vemos saliendo del pacto. Entonces yo no puedo tomar el libro de Mack al que estoy mencionando, el libro que uso para consejería prematrimonial, no lo puedo tomar y traerlo aquí con ustedes, porque en primer lugar algunos de ustedes ya están casados. Pero simplemente quiero hacerlos pensar en las lecciones principales que este manual tiene para que tengamos una idea clara. En eso debería pensar una pareja que quiere entrar al pacto matrimonial y que quiere que Cristo sea su fundamento. Entonces esto seguiría el índice de un libro de consejería prematrimonial. Lo primero es que el individuo se tiene que conocer a sí mismo y tiene que conocer a su pareja de manera adecuada. Un buen matrimonio no puede funcionar si la persona no se ha definido a sí misma, no se conoce a sí misma, sabe sus temores, sabe sus batallas, sabe sus debilidades, sabe sus fortalezas, y cuando sabe todo eso, entonces se lo dice a la persona con la que va a compartir el resto de su vida. Entonces, cuando sigues un manual como estos, hay un montón de preguntas que si tú nunca has pensado en que debes de conocerte a ti mismo, no sé, los que han trabajado conmigo este manual saben que en cada lección semanal hay como 40, 60, 70 preguntas, y en todas esas preguntas hay que desarrollar, es decir, hay que pensar. Entonces, número uno, el individuo se tiene que conocer a sí mismo y tiene que conocer a su pareja. Entonces, cuando yo platico con este par de jóvenes que está queriéndose casar y que está en esta primera lección, cuando yo platico con ellos, oh sorpresa, me doy cuenta que él y ella no se conocen a sí mismos y que la lección los ayudó a conocerse a sí mismos. Segundo, me doy cuenta que el conocimiento que tienen de la persona con la que van a entrar en pacto matrimonial es mínimo. Entonces comenzamos allí y comenzamos a platicar. Luego iríamos a una segunda lección donde tendríamos que entender el verdadero amor al estilo de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del verdadero amor
no en una mente humana, no en la manera como yo creo que eso debe de ser, sino como Dios lo dice. Tercero, tendríamos que revisar el matrimonio al estilo de Dios. ¿Cuáles son los roles del hombre? ¿Cuáles son los roles de la mujer? ¿Qué es lo que Dios manda a nosotros como matrimonios al estilo de Dios? Luego tendríamos que hablar de cuál es la relación más importante en el matrimonio. Bueno, alguien dirá, bueno, la relación más importante en el matrimonio es la misma relación matrimonial. Bueno, Wayne Mack aboga a que la relación más importante en un matrimonio no es tu relación con tu cónyuge, es tu relación con Dios. Cuando tú tienes problemas relacionales con otras personas, nunca hay que revisar qué estuvo mal en la relación con esa persona. Número uno, hay que revisar qué está mal en tu relación con Dios. Dónde no perdonamos, dónde no reconciliamos, dónde no restauramos, dónde asumimos una condición de juez en vez de una condición de humildad. Entonces Mac dice esto, la relación número uno es tu relación con Dios. Luego tendríamos que hablar de la comunicación. Y cuando pensamos en la comunicación, tendríamos que definir que el Dios de la Biblia es un Dios que se ha comunicado a lo largo de toda la historia de la redención. Hebreos 1, 1 al 2. Dios habiendo hablado a nuestros padres, a nuestro pueblo anteriormente, usó a los profetas, usó a los patriarcas. Entonces Dios sabe cómo comunicarse. No sé si alguna vez has observado, sobre todo es claro en el libro de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel, cuando Dios está dando palabras a estos hombres de juicio, y entonces Dios dice algo como esto: vas a ir a decirle a mi pueblo que voy a hacer esto, mi pueblo no te va a escuchar, mi pueblo se va a rebelar contra mi palabra, pero de todas maneras quiero que vayas y comuniques eso. Bueno, Dios entiende la comunicación. Dios manda a estos hombres con una palabra. Dios sabe que el pueblo va a escuchar, pero a la vez va a rechazar esa palabra. Y cuando pensamos en la relación matrimonial, tendríamos que pensar que la Biblia nos dice claramente o nos habla claramente acerca de cómo nos comunicamos. Luego la Biblia también habla acerca de cómo los conflictos tienen resolución a la manera de Dios. Por ejemplo, la semana pasada asomábamos este pasaje de Efesios, donde claramente dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Entonces, claramente ahí hay un principio de sabiduría para todo matrimonio. En la idea humana es común y es fácil ir a la misma cama, y cuando una pareja está enojada, entonces más o menos el hombre irá a un lado de la cama y su cabeza irá al polo norte, la mujer se irá al lado derecho, pero su cabeza irá al lado sur. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, la señora tomará una almohada y una sábana y la aventará al sofá de la sala, y el marido entenderá lo que eso significa. Esa es la manera humana de resolver los conflictos. No es la manera de Dios. Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te vayas a dormir enojado, resuelve el problema antes de que el día termine. E inmediatamente después dice: no deis lugar al diablo. Y la palabra lugar, ahí en Efesios, es una palabra que significa jurisdicción, lugar de autoridad. Entonces, cada vez que un matrimonio no hace esto de la manera como Dios lo manda, lo que realmente está haciendo es ceder voluntariamente un lugar en tu relación matrimonial para que el enemigo ministre. Cómo Dios indica el manejo de las finanzas y cómo Dios indica claramente la intimidad sexual para el matrimonio. Bueno, todos estos son tópicos que cuando pasamos por las aguas de la consejería prematrimonial hablamos, tratamos, enfocamos. Tópicos que un matrimonio nunca va a dejar de abordar en el resto de sus años siguientes, los años que Dios les preste. No es que pasaste el curso y lo superaste. Me encanta este manual porque hay 2 lecciones que solo lo he hecho
2 veces con 2 diferentes parejas y de hecho me han correteado para que haga estas lecciones. Pero este curso, cuando termina en una lección donde planeas la boda, tiene una lección 6 semanas después de la boda. Solo la he hecho una vez con una pareja. Y luego tiene una lección que dice 6 meses después de la boda. Solo lo he tomado una vez con una pareja. El resto yo creo que piensa que graduó del tema. Pero realmente cuando yo me enfrenté con esta pareja 6 semanas después y 6 meses después, era chistoso porque era como regresar a la lección número 1 del libro. Entonces lo que quiero que observen simplemente es lo siguiente. Nunca llegamos a ser expertos en estos temas. Y nunca llegamos a ser expertos en estos temas en el matrimonio porque hay algo que está peleando desde nuestro interior para que esto no camine bien. Y claramente me refiero al pecado. Nuestro pecado, nuestro egoísmo va a afectar casi todo lo que ya dije. Va a afectar nuestra identidad, va a afectar el amor, va a afectar la relación matrimonial, va a afectar tu intimidad con Dios, va a afectar tu comunicación con el cónyuge. Si tu comunicación no es buena, entonces rápidamente vas a llegar a los conflictos, va a afectar tus finanzas y va a afectar tu relación íntima. Todo eso puede hacer el pecado, todo eso puede hacer el pecado y algo más. La realidad es que cuando pensamos en esto, nosotros deberíamos revisar lo que el Sermón del Monte dice al final. El Sermón del Monte al final, Mateo 7, 23, está hablando de 2 hombres. Un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y yo quisiera que mientras esta noche avanzamos en nuestra cosmovisión del matrimonio, pensaras en esto. ¿Cómo vas a edificar tu matrimonio? ¿Lo harás sobre la roca? ¿Lo harás sobre la arena? ¿O cómo lo estás edificando? ¿O cómo lo has venido edificando? ¿O cómo lo has venido trabajando? La verdad es que cuando pensamos en la relación matrimonial, debemos llegar rápidamente a entender que el fundamento determina todo. Los que nos casamos en el Señor, bueno, tenemos un poco más de esperanza, tenemos un poco más de seguridad en esto. Los que se casaron lejos del Señor, pero después vinieron al Señor, llegaron a los años y tienen que hacer el cambio, tienen que dejar de tener una relación como la que el mundo dice que deben de tener y comenzar a vivir una relación a la altura de lo que Dios dice que debemos tener. Bueno, no es haberte casado lejos del Señor, haberte casado fuera de la voluntad del Señor, no es un pecado imperdonable para un pecador o para una persona que llega al camino del Señor. Sin embargo, tenemos que ser claros en decir que las heridas van a quedar. Y cuando pensamos en relación matrimonial, tenemos que llegar rápidamente a entender que las heridas son latentes, las heridas sangran, esas heridas marcan familias. Y claramente me refiero a cuando en nuestra relación matrimonial no hemos sabido tratar adecuadamente con el pecado. La semana pasada decía esto de que cuando un matrimonio se casa, realmente tú tienes a 2 pecadores diciendo sí mutuamente. El hombre es un pecador por naturaleza, la mujer es una pecadora por naturaleza. Y lo podemos entender a la luz del Evangelio. Lo que sería no entendible a la luz del Evangelio es que si la gracia ha venido a mi vida, si la gracia ha venido a tu vida para entender que algo estuvo mal, entonces yo tendría que hacer el cambio. Yo tendría que sacrificar, yo tendría que dar pasos de obediencia para honrar el nombre del Señor ahora en esta relación. Entonces, si usted está casado, usted no me dejará mentir. Una buena relación matrimonial requiere tiempo, que a nadie le sobra y a todos le falta, ¿cierto? Tiempo.
A veces nuestras esposas están diciendo, es que no me das tiempo, es que no hay tiempo para platicar. Y no sé por qué, pero regularmente esto siempre está pasando entre las 11:30 y las 12 de la noche. El reloj está caminando y te levantas a las 7 de la mañana. Bueno, señores, seamos sinceros, nuestras esposas siempre quieren platicar a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 11:30, a las 3 de la tarde, pero específicamente quieren platicar cuando tú has aplastado tu botón y has dicho se acabó el día, hay que dormir. La relación requiere tiempo, la relación requiere energía, una relación matrimonial requiere cariño, requiere amor, requiere un entendimiento claro de lo que la palabra de Dios nos demanda. Requiere todo de ti y de mí. Bueno, hace unos años, no sé si leí o escuché esta definición del matrimonio, que creo es, por lo menos en mi perspectiva de ver el matrimonio, es la mejor definición que he escuchado. El matrimonio es una lucha continua contra tu propio egoísmo. Todos aquí hemos leído Lucas 9:23, ¿no? Jesús está llamando a sus discípulos y les decía, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, eso suena muy, muy hermoso cuando pensamos en el discipulado cristiano. Entonces déjame te doy un poquito de visión en eso. Hay un lugar donde ese pasaje puede ser practicado todos los días, todas las horas, todos los minutos, todas las semanas y no es la iglesia, es tu propio matrimonio. Todos los días luchamos contra nuestro propio egoísmo. Tú quieres dormir y ella quiere hablar. Tú quieres tomar café y ella quiere tomar té. Tú quieres mariscos y ella quiere comer carne. Y entonces alguien va a tener que estar cediendo en estas áreas de la vida. ¿Dónde entonces nosotros podemos aprender un buen modelo de esto? La Biblia. La Biblia contiene todo lo que tú y yo necesitamos para poder tener un buen modelo duradero, estable, un modelo que permanece, la visión de Dios para nuestras relaciones matrimoniales. Entonces no sé cuántos años nos va a tomar entenderlo, pero mientras más rápido entendemos que la palabra de Dios dicta para nosotros lo que nosotros necesitamos, llegaremos más fácil o más rápido a reconocer que esto es una realidad para nosotros. Una de las preguntas que regularmente una pareja me va a hacer entre la lección 1 y 2 de este material, cuando empezamos a hablar de cómo el pecado puede dañar una relación, ni siquiera tengo que llegar a la lección 2 o 3. Al final de la lección 1 siempre va a haber esta pregunta. ¿Cuánto de mi pasado debo compartir con la persona que amo? Y siempre la respuesta es la misma. Si quieres que tu relación sea feliz, permanente y al estilo de Dios, tú deberías confesar todos tus pecados a la persona con la que vas a entrar en pacto matrimonial. Y entonces voy a jugar una broma como esta y voy a decir, yo nada más te voy a casar, pero yo no voy a vivir con tu pecado el resto de tu vida. Entonces cuando una pareja que pide la bendición de Dios, que viene a un altar y que está pidiendo la bendición de Dios, deja pequeños ladrillos de pecado ahí, ladrillos que no está dispuesto a sacar de la casa, simple y sencillamente, estos son tabiques o ladrillos que van a estar ahí, los puedes esconder, los puedes guardar, pero el pecado que no es confesado siempre en algún momento va a tratar con nuestras vidas. Entonces lo más sabio cuando nosotros llegamos
a la relación matrimonial es que realmente nuestros pecados sean comunicados a nuestro cónyuge. No solo esto, siempre animo a estas parejas. Si tu pecado fue un pecado practicado bajo la jurisdicción de tus padres, entonces tus padres deberían de saber tu pecado. Y casi siempre la respuesta es la misma. Se lo puedo decir a quien va a ser mi cónyuge, pero eso que me estás diciendo me parece algo muy duro. Bueno, es que cuando vienes a la Biblia, resulta que el Señor bendice la humildad. Resulta que Proverbios sigue diciendo que si confesamos nuestros pecados, vamos a encontrar verdadero arrepentimiento y vamos a encontrar verdadero gozo en el Señor. Entonces, en muchas ocasiones, si pensamos en el fundamento que nuestros matrimonios tienen, en muchas ocasiones, teniendo la posibilidad de entrar con el pie derecho, muchos matrimonios iniciamos con el pie izquierdo. Esta es la razón por la que muchas parejas nunca alcanzarán a tener una conciencia limpia con sus cónyuges, nunca alcanzarán a tener una conciencia limpia con sus padres, o nunca alcanzarán a tener una conciencia limpia con sus suegros al momento de casarse. Y tarde que temprano el pecado nos alcanzará. ¿Qué es una conciencia limpia? Bueno, Wayne Mack dice esto: una conciencia limpia es como tener un lienzo limpio. Un lienzo bien preparado sobre el cual Dios puede pintar la obra maestra que Él desea hacer de tu vida. Si la superficie está sucia o si las imágenes dejadas por un artista previo no fueron borradas, la pintura tendrá mucha dificultad en ser lo que el artista magistral tiene visualizado en su mente. Entonces déjame decirte esto. Eso es una realidad. Mi esposo y yo hemos aconsejado a personas que resulta que después de 30, 40 años están siendo visitados por el pecado que no confesaron, están siendo atormentados por el pecado que no confesaron, están siendo sacudidos en su relación matrimonial actual porque nunca entregaron realmente a Dios y confiaron en que Dios, si Dios nos llama a un arrepentimiento genuino, entonces Dios iba a estar allí para apoyarte y para restaurarte. Entonces, doy tantas gracias a Dios que aquel día este joven que había recién llegado de un campamento y le hice la pregunta de qué se trató. Y recuerdo que él resumió todo este campamento en una expresión: el pecado está en el detalle. A la vuelta de 2 o 3 días, este joven me pidió una cita y yo entendí lo que él me quería decir detrás de la expresión: el pecado está en el detalle. Porque entonces él pudo venir y pudo abrir su corazón conmigo, yo no se lo pedí, y pudo pedir ayuda en aquella área con la que él estaba batallando. Hermanos, esto es honrar la palabra de Dios. El pecado está en el detalle. Ahora, escucha bien esto: Dios lo sabe todo de nosotros. ¿No es así? Él es omnisciente, Él es omnipresente. Cuando adoramos a Dios, Él está allí y Él nos está viendo. Pero cuando pecamos, también Él está allí. De Dios no nos podemos esconder. Pero pareciera ser que cuando nosotros estamos abiertos para confesar nuestros pecados con los detalles suficientes, entonces nosotros podemos experimentar una libertad genuina en el Señor. Una libertad que el peso del pecado nunca nos dará mientras nosotros no querramos aceptarlo. Entonces, es difícil cuando tienes a una persona frente a ti que por un lado te está pidiendo consejería y por otro lado, cuando comienzas a presentar estos fundamentos que el matrimonio puede tener, te das cuenta que hay algo detrás de allí que no te quieren decir. Y entonces yo siempre digo: mira, no me lo tienes que contar a mí. Vete a tu casa, habla con tu esposo,
Dale todos los detalles o viceversa. Le digo al esposo, ve a tu casa, habla con tu esposa, dale todos los detalles, pídanse perdón, pídanle perdón a Dios. Pero si ustedes quieren ser verdaderamente libres, tienen que dar los detalles. Observen lo que dice Génesis 2, 24 al 25. Llegamos allí. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Observen que aquí la acción de dejar a los padres y unirse a la esposa da como resultado una nueva unión, da como resultado un nuevo ser, da como resultado una nueva prioridad, un nuevo orden de vida para esta familia. El hijo, la hija que han estado en casa por los últimos 20 años, 25 años, promedio, algunos se pegan a veces, pero vamos a hablar de un pequeño promedio, ¿sí? Han estado allí y entonces hay un cambio de prioridad. Ese hijo o esa hija que están saliendo del hogar, están saliendo para emprender no solamente una nueva familia, sino que espiritualmente el padre que ha entregado a la hija en el altar le ha cedido la autoridad espiritual al marido para que éste se convierta en el líder espiritual o en el pastor de esta mujer. Esta imagen que nosotros tenemos en Génesis realmente tiene la intención de mostrar el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Cristo dejando al Padre en el cielo, tomando a la iglesia por novia, dando su vida por ella, comprándola a precio de sangre y uniéndose a ella en la unión eterna. Y entonces la iglesia llega a ser un solo espíritu con su novio o con su esposo finalmente. La expresión un solo espíritu es equivalente en la Biblia a un solo cuerpo o a una sola carne. Entonces mira cómo Pablo lo explica en 1 Corintios 6, 15 al 17. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomará acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Bueno, Pablo está comunicando aquí que hay una unión mística con Cristo y la manera de ejemplificarlo es diciendo cómo el hombre se une a su esposa, a su mujer, en una sola carne. Nuestra unión a Cristo hace que la unión con una prostituta sea inconcebible a los ojos de Pablo en este pasaje. Observen que cuando Jesús platica con la samaritana en Juan capítulo 4, le hace esta declaración: 5 esposos has tenido y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Imagine eso. 5 esposos has tenido y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Bueno, claramente Pablo está entendiendo el problema cuando escribe a los Corintios. Y usa el ejemplo de una prostituta porque la ciudad de Corinto o el puerto de Corinto era precisamente conocido por su libertinaje en el aspecto moral. Bueno, alguien me dirá, ¿y qué puerto no es conocido por eso, no? Al que le pongas la mano. Pero ahí en Corinto había una expresión, y la expresión era que cuando llegaba un extranjero, entonces la gente que vivía ahí decía algo como esto: necesitamos corintianizarlo.
¿Qué era corintianizarlo? Era llevarlo a su propia revolución moral o sexual que ellos entendían. Esta era una ciudad conocida por su prostitución, no solamente por su prostitución comercial, voy a decirlo así, sino por había mujeres públicas en el templo que ahí, en el templo pagano que ahí, donde ahí se adoraba, y donde básicamente la prostitución estaba ligada a la adoración o a la vida ritual que ellos tenían. Entonces, la manera como una mujer pública era conocida, y solo quiero darte el contexto de esto, pero la manera como una mujer pública era conocida es porque traía su cabello suelto. Entonces esa es la razón por la que Pablo en esa carta tiene que escribir y tiene que decir a las hermanas que están llegando a formar la iglesia de Corinto, cúbranse su cabello. ¿Has leído eso en Corinto? ¿Has leído eso en la primera carta de Corintio? Pablo está diciendo a las mujeres, a las hermanas ordeno que se cubran el cabello. ¿Por qué razón? Porque culturalmente en Corinto, una ciudad donde la manera de identificar a una prostituta era que ella estaba con su cabello suelto. Este no es un mandato para la iglesia universal. La razón por la que no es un mandato para la iglesia universal es que Pablo no se lo dijo a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses o a otras iglesias. Esta es la única iglesia a la que Pablo ordena a las mujeres, cúbranse la cabeza. Es la única vez en el Nuevo Testamento que un apóstol le dice a una iglesia o a las hermanas que se reúnen en una iglesia que deben cubrirse la cabeza. Entonces, cuando nosotros vivimos en el siglo XXI y tenemos iglesias donde es muy espiritual que las mujeres se cubran la cabeza, bueno, esa es una malísima interpretación de un pasaje bíblico. Esa es una hermenéutica totalmente errónea y equivocada, porque no hay ningún otro pasaje en la Biblia que apoye que una mujer debería cubrirse su cabello el día de hoy. Pero el contexto en el que lo está escribiendo Pablo es precisamente el de la prostitución ahí en la ciudad de Corinto. Entonces la unión de pacto entre el esposo y la esposa fue diseñada por Dios. ¿Qué muestra esa unión de pacto? Bueno, lo que esta unión de pacto muestra es la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. Porque un hombre debería honrar lo que Dios manda, porque el hombre representa a Cristo en el matrimonio. Porque una mujer debería honrar lo que la Biblia dice acerca de ella al interior del matrimonio, porque la mujer representa la honra y la adoración que la iglesia le da a Cristo. Así que permanecer casados no es meramente permanecer enamorados, aunque eso le duela a nuestra parte emocional. La idea de permanecer casados no es meramente permanecer enamorados. La idea que hay detrás del pacto es guardar precisamente el pacto que un día hicimos con el Señor. Eso puede sonar chocante a nuestro razonamiento del romanticismo, a nuestro razonamiento del amor, a nuestro razonamiento de la pasión o de cualquier nombre que tú quieras poner en esto, pero eso es una realidad cuando vas a la Biblia. Por encima de todo lo que yo dije, cuando la Biblia está pensando en el matrimonio, la Biblia está pensando en un pacto. Nos quedamos en el pacto a pesar de las batallas, nos quedamos en el pacto a pesar de las luchas. Nos quedamos en el pacto a pesar de que las cosas vayan a veces mal. Nos quedamos allí. Nos quedamos allí. El principio entonces que hay en Génesis 2:25 es claro. Estaban desnudos
pero no avergonzados. Y eso puede tener dos efectos. Número uno, ellos gozaban de cuerpos perfectos. Y cuando me refiero a cuerpos perfectos, no estoy pensando en la medida, recuérdenme, hermanas, esto de 90, 60, 90. No estoy pensando en esa medida. No estoy pensando en el varón en 1,90, piel blanca, ojos azules, cierta musculatura y un estómago muy diferente al que ustedes ven aquí, con marcas por el ejercicio. No estoy pensando en eso. Cuando estoy pensando en cuerpos perfectos, tenemos que recordar algo: el pecado no ha llegado al Edén. El pecado no ha tocado la raza humana. El pecado no ha llegado a ejercer la maldición sobre la raza humana. Y lo que el pasaje está haciendo aquí no es idealizar la desnudez. Lo que el pasaje está haciendo aquí es anticipar por qué los humanos deberían usar ropa. ¿Qué pasa en Génesis 3? Con la caída llegó la pérdida trágica de la inocencia. El hombre cuando peca pierde su inocencia. Entonces el hombre en forma natural no tiene ya esta inocencia. Ve a cualquier lugar público o simplemente sal a la calle y encontrarás ejemplos claros de eso. No hay cordura en cómo vestir. Después, esa persona que ha sido afectada por el pecado, que ha sido destruida por el pecado, viene a Cristo y se espera que el evangelio te da cordura para vestir. Si eres sensible al evangelio, una persona que creció en un ambiente no cuerdo para vestir, si esa persona es sensible al evangelio, entonces tendrá cordura en su manera que debe vestir. Aunque pareciera ser que esto que voy a decir acomoda mejor para la mujer, la verdad es que acomoda para el hombre y también acomoda para la mujer. Pero ¿te has preguntado alguna vez si tu forma de vestir es una abierta tentación sexual para otros? ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo has cuestionado alguna vez? Déjame considerar 3 cosas alrededor de este verso. No importa cuán bello o bien parecido sea tu cónyuge, si tu cónyuge es un gruñón o es un desconsiderado, esa persona puede hacer comentarios que te avergüencen frente a otras personas. No importa que sea la persona más atractiva. Si es un gruñón, en algún momento hará comentarios que te avergüencen, aunque esté completamente vestido. Lo segundo es que el verso tiene la idea de proporcionar sabiduría fundamental para el matrimonio aún después de la caída. Vean esto. Estamos en los 2 versos finales del capítulo 2. Ya vamos a llegar al capítulo 3 donde la raza humana cae. Y sin embargo, Dios, que todo lo sabe, está diciendo que el hombre estaba desnudo y no se avergonzaba. Pero ¿qué crees? 7 versos después, el hombre va a estar desnudo y la Biblia dice que sentía vergüenza. Entonces el verso tiene la idea de proporcionarte sabiduría fundamental para el matrimonio aún después de la caída de Génesis 3. Y lo que el verso está diciendo es que unirse a la mujer crea la única condición donde la desnudez no debería causar vergüenza. Unirse a una mujer crea la condición donde la desnudez no debería causar vergüenza. Por lo tanto, esa es una relación duradera
y arraigada en el compromiso de pacto. Eso es lo que crea el contexto de un matrimonio libre de vergüenza y no de un matrimonio ligado por su belleza física. Observa que la belleza física se ha convertido en un gran ídolo en nuestros días. ¿Por qué digo que la belleza física se ha convertido en un gran ídolo en nuestros días? Porque la identidad de muchas personas está en su belleza física. La identidad de muchos matrimonios está en su belleza física, no en el Señor. Entonces tú tienes este tipo de comentarios alrededor de un matrimonio. Hacen una pareja increíble. Son una pareja sumamente atractiva. Luego nace el niño y dicen, ¿qué esperaban? Vean a su padre y a su madre si son sacados de Hollywood. Bueno, ahí tienes dos ídolos y ahora resulta que tienes a un idolito. Porque la identidad está siendo puesta en la belleza física. Hace unos años me presentaron o conocí de una pareja y cuando esta pareja se casó, toda la gente alrededor estaba diciendo, se lo merecían el uno al otro. Es una pareja increíble. Él se merecía a ella porque ella es una mujer muy bella. Ella se merecía a él porque él es un hombre muy atractivo, con mucho carisma, con mucho liderazgo. Y todo mundo que los veía como pareja estaban pensando que eran la pareja del 100, pero resulta que a los 8 años estaban divorciados. Porque nunca la idea es que nuestra identidad viene de la belleza. O piensa en esta figura que a veces tienen las damas con un cuerpo de 100. Pero los embarazos comienzan a deteriorar ese cuerpo. Posiblemente el paso de una enfermedad comienza a deteriorar. Y cuando tú has estado en una boda donde ambos son hermosos o ella es hermosa y todo el mundo no hace más que hablar de la hermosura de la novia, pero resulta que a la vuelta de unos años ella ha perdido el cuerpo por el que llegó a tener esa identidad con ese esposo. Y entonces tenemos estas historias trágicas del esposo buscando otra mujer. Ahora tienes a una mujer destruida en su casa, con su autoestima por los suelos, porque cuando ella creía que era sumamente bella, entonces ahora ella ha sido reemplazada. Hermanos, vean que el modelo se repite una y otra vez. Una mujer que se siente increíblemente guapa, que se siente increíblemente atractiva, que cree que todos los hombres desearían estar con ella, a la vuelta de unos años podría quedarse sola, podría llegar a la realidad de que no fue suficiente para retener a su esposo. ¿Cuál es el pecado aquí? Es un pecado de idolatría. Es un pecado de idolatría. Nuestra identidad no viene de nuestra belleza, nuestra identidad no viene de nuestra seguridad para hablar, nuestra identidad no viene de la cabellera, nuestra identidad no viene de nada de eso que se puede ver o que es físico. Si nuestra identidad no está en Cristo como matrimonios, tarde que temprano llegaremos a un mal término. Entonces, lo primero que el pasaje nos aclara o nos dice con toda realidad es que ellos gozaban cuerpos perfectos porque todavía el pecado no había llegado. Pero no sucede así con nosotros. Alguien pudiera buscar el cuerpo perfecto y no darse cuenta que realmente se está casando con un vil pecador que no siente absolutamente nada de temor por el Señor. Número 2, gozaban de un amor perfecto. El amor que Adán y Eva se expresaron en el capítulo 2, antes de la caída, fue un amor perfecto. No fue la belleza simplemente, fue el amor de pacto en el que establecieron esta relación
que lo sostuvo. ¿Qué hace este amor de pacto? Este amor de pacto cubrirá todo pecado. Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué hace el amor? Cubre multitud de pecados. Primera de Corintios 13:6. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor está cubriendo entonces pecados. ¿Qué tipo de amor? Un amor perfecto. Este es el amor de Cristo por su iglesia. Sabe nuestras debilidades, sabe nuestras fallas, sabe nuestros pecados y aún así nos ama y nos perdona. Entonces la práctica del amor de pacto es el diseño de Dios y eso es lo que nuestra cultura y nuestro verdadero enemigo Satanás buscan destruir una y otra vez. Según Efesios 5:30 al 32, la esencia misma de este nuevo pacto es que Cristo pasa por alto los pecados de su novia. Esta novia en Cristo está libre de vergüenza, no porque es perfecta, sino porque no teme que su amante la condene o la avergüence debido a su pecado. Dice Pablo que Dios permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Bueno, eso no es una licencia para pecar abiertamente, pero eso es una muestra del amor y de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué nos enseña entonces la relación de pacto? La relación de pacto realmente nos enseña una de las doctrinas más bellas de todas las Escrituras, la justificación por gracia mediante la fe. La doctrina de la justificación es la esencia o lo que echa a volar o a funcionar el matrimonio de la manera como Dios lo diseñó. La justificación que crea una paz vertical con Dios a pesar de nuestro pecado, entonces nos lleva a tener una buena relación horizontal para con los otros, empezando en el hogar. Pero vuelvo a insistir, siempre que mi relación está mal con Dios o que está no en el mejor lugar o no en la mejor sintonía, mi relación con los demás va a estar desintonizada. Génesis 3:5 al 7. Fuera de sintonía, desafinada, desconectada. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Conocieron que estaban desnudos. Pero el verso 25 dice que estaban desnudos y no se avergonzaron. Entonces el pecado realmente afectó no solamente al individuo, no solamente al cosmos, el pecado realmente afectó la relación de pacto que Dios había entregado en el huerto del Edén. La vergüenza que ahora sienten en el verso 7 se da por la entrada del pecado. La raza humana entonces se desploma. El fundamento del amor fiel al pacto se desploma. Y con esto desaparece la agradable seguridad del matrimonio que todo lo cree. Del matrimonio que tiene ese sentido de este hombre me va a ser fiel por el resto de mi vida o viceversa, esta mujer me va a ser fiel por el resto de mi vida. Entonces imagínate este cuadro. Él y ella se han casado, él se siente un galán, ella se siente una princesa o una Miss Universo. Vienen con una identidad falsa porque su identidad no está en Cristo,
Su identidad está en su persona, en su carisma, en su cuerpo, en lo que pueden ganar. Con el paso del tiempo, él cambia, ella cambia, los hijos llegan, el cuerpo se va, como ya lo dibujé ahorita o como ya lo descifré ahorita. Y entonces, este es el ambiente perfecto, al estilo de Génesis 3, para que él comience a dudar de ella y ella tiemble cada vez que él se va a trabajar. Porque si tu identidad está en tu cuerpo y tu cuerpo se ha esfumado, entonces tú estás pensando, este hombre se enamoró de mí por mi cuerpo, entonces ahora estará practicando Génesis capítulo 3. Todo se desplomó. ¿Ven cómo la llegada del pecado afecta totalmente la visión de armonía, de gozo, de amor que la Biblia te da? El hombre deja de ser dependiente de Dios, comienza a ser independiente, el compromiso de este pacto se derrumba. Ahora el hombre está en el centro y no Dios. Lo que el hombre no sabe es que con ello ha llegado a ser una fuente de culpabilidad y vergüenza continua. Entonces el hombre intenta resolver el problema rápidamente, ahí en el verso 7. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre siempre quiere hacer algo para solucionar sus problemas. Pero siempre que el hombre trata de hacer algo para solucionar sus problemas, siendo él el centro y no Dios, entonces en vez de solucionar sus problemas, realmente los arruinará más. Entonces el hombre en su independencia cose hojas de higuera y se hace delantales. Luego en el verso 21, el Señor viene y cubre sus desnudez. Esa es una manera de decir, no me sirve lo que hicieron, necesitan mi ayuda, necesitan mi misericordia, necesitan depender de mí. Adán y Eva ya no eran inocentes, sino rebeldes, culpables. Su desnudez los exhibía y su desnudez los hacía sentir vulnerables. Así que en el verso 7, que comunica que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, tenemos el primer acto de hipocresía de toda la humanidad. Ese es el antecedente histórico de toda la hipocresía en la humanidad, lo cual resultó como un verdadero fraude, porque cuando Dios vino al encuentro, simplemente esto no servía para nada. Entonces Dios comienza a hablar con ellos y da dos veredictos. Uno es negativo y el otro es positivo. Número 1, el negativo. El hombre no es lo que era y tampoco lo que debería de ser. No es lo que era. Ha perdido ese sentido de inocencia. Han estado desnudos desde que Génesis 2 comenzó a pasar, pero ahora resulta que tienen que cubrirse. El hombre no es lo que era y tampoco lo que debería de ser. Entonces vean que mientras el pecado gobierna, mientras estamos de este lado de la eternidad y el pecado gobierna, Dios establece un principio. Cubrirnos con ropa es bueno. Pero las modas, en cualquier momento en el que te pones, en el que te pongas de la historia, dice lo contrario. Mientras menos tela haya, es mejor. Cubrirnos es bueno. Dios, por eso los viste. El mundo dice, mientras más se enseña, es mejor. Mientras más descubres de tu cuerpo, es más factible que puedas encontrar a un buen hombre o a una buena mujer. Pero también detrás de este principio hay algo interesante. El pecado no se oculta.
El pecado debe confesarse. El pecado que no confesamos va a seguir acompañándonos el resto de nuestra vida. El pecado que no realmente traemos al altar de Dios y no restauramos en confesión con aquellos que hemos ofendido, seguirá tratando con nosotros. No importa que las canas lleguen. No importa que seamos abuelos. El pecado no confesado seguirá tratando con nosotros. Entonces Dios decreta el uso de la ropa. Y el uso de la ropa es para testificar la gloria que hemos perdido. El uso de la ropa sigue mostrando o sigue siendo una muestra de la rebeldía de Adán y de Eva, diciendo la razón por la que estamos vestidos es porque nuestros padres pecaron en el Edén. Pero la respuesta de Dios ante este pecado no es regresar a la desnudez. La respuesta de Dios es regresar a la simplicidad que ellos tuvieron en Edén. Entonces vean cómo el Nuevo Testamento lo explica. Primera de Timoteo 2, 9, 10. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a las mujeres que profesan la piedad. Y este pasaje también es para la mujer en Sinaloa. Y si nos fuéramos a Culiacán y tuviéramos que predicar este pasaje, también se lo tendríamos que predicar. Usted sabe por qué lo digo, ¿no? Culiacán tiene la fama de ser esta ciudad donde para voltees hay gente operada. Te paras en un supermercado y, bueno, es anormal allí no operarte, ¿verdad? Lo voy a decir así. Pero cuando la Biblia está siendo escrita y tiene la autoridad de Dios, claramente está pensando que esto sería un problema. O vea cómo lo dice Primera de Pedro 3, 4, 5, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es, ¿qué? Precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, hermanos, el objetivo de la vestimenta no es que la gente piense lo que hay debajo del vestido. Es todo lo contrario. Los dos pasajes que leímos dirigen la atención a lo que se puede mostrar. Dirigen la atención a la sujeción al marido, a adornos que tienen que ver en cómo estas mujeres eran mujeres llenas de fe, a un espíritu incorruptible, tierno y sereno. Es decir, eso es lo que la Biblia te dice, muestra. ¿Ven cómo el relativismo moral y cultural ha afectado nuestras vidas? Pero si no hay temor de Dios para vestir, si no hay temor de Dios para realmente utilizar una ropa que glorifica al Señor, algo está mal. La moda siempre busca que muestres lo que en el plan de Dios solo es para el marido. La moda siempre está gritando, enseña lo que la Biblia dice, que solamente tiene que ser limitado al contexto del matrimonio. Pero nuevamente enfrentamos dos cosmovisiones totalmente distintas. Entonces eso es lo negativo. El pasaje está comunicando un sentido negativo al decir no son lo que eran y tampoco lo que deberían de ser. El segundo es un positivo. Y lo que el pasaje está comunicando es Dios mismo nos transformará en lo que debemos de ser. Aunque Dios en el Edén rechazó el intento de Adán y de Eva de ocultar su pecado, Dios les proveyó una ropa mejor.
Él les mostró una misericordia abundante en su caso, aunque no lo merecían. Y observa lo que Él va a hacer en el futuro, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Vamos a recibir cuerpos glorificados. ¿No estamos allí? Sí, no estamos allí, pero eso debe ser un gran aliento. Entonces nuestras vestiduras testifican nuestro fracaso pasado, nuestro fracaso presente y nuestra gloria futura. Por eso es que digo que nuestra vestidura realmente debería glorificar al Señor. El derrumbe del pacto entre Dios y el hombre es a la par el derrumbe del matrimonio al estilo de Dios. Por lo que el matrimonio existe para mostrar el misericordioso amor entre Cristo y su iglesia, y a la par mostrar la fidelidad de su novia al Señor. Entonces observa nuevamente, al llegar a este punto, lo que estamos viendo es nuevamente un contraste de visiones entre los métodos de Dios y el método de este siglo o de este mundo. La manera como claramente el relativismo cultural o moral nos afectaría, es decir, algo como no pasa nada. Simplemente quisiera recordar las palabras de Isaías 5:20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, que te dejaste dominar por la cultura. Lucas 6, 48, 49 para terminar. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, cuando estás pensando en el cierre del Sermón del Monte, si el cimiento de la vida cristiana es Cristo, entonces nosotros estamos seguros. Si el cimiento de un matrimonio es Cristo, entonces podemos estar seguros. Todos los matrimonios tenemos necesidades que suplir, necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, y solo cuando entendemos el verdadero fundamento de Cristo somos capaces de ministrar estas tres áreas: lo físico, lo emocional, lo espiritual. Pero mientras estamos de este lado de la eternidad, vamos a necesitar pedir perdón, no como un acto ocasional, sino como un acto permanente. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, dice Pablo, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mientras estamos de este lado de la eternidad, vamos a necesitar pedirnos perdón, no solo como un acto ocasional, sino como un acto permanente.
Cuando en la relación matrimonial o cuando en el matrimonio la práctica del perdón cesó, entonces eso está comunicando que esa relación está por colapsar. No sé cuántos años ahora tienes casado, si son 30, si son 40, si son 10, si son 5. No puedo tener la claridad de todo eso acá. Mi esposo y yo en unas semanas vamos a llegar a 20. Pero si yo le hiciera la pregunta a ella, ¿cuántas veces me has perdonado en los últimos 20 años? Ella se lleva la cuenta. No es cierto. Y si tú me preguntaras cuántas veces la has tenido que perdonar, o sea, te mentiríamos si dijéramos que nunca nos hemos tenido que pedir perdón. Es más, voy a ser más claro. Ha habido días en que nos hemos tenido que pedir perdón varias veces. Y todo esto simplemente es porque Génesis 3 destruyó este modelo claro de Dios, de un amor perfecto y de una relación perfecta. Y nos ha llevado a ti y a mí a una idea muy clara. Si queremos obedecer a Cristo, si queremos seguir a Cristo, tendremos que hacer del perdón no un acto ocasional, sino un acto permanente. Entonces, cuando tienes esta claridad y llegas a ver el matrimonio a la altura de Dios, simplemente tendríamos que seguir el orden de la Escritura. 4 palabras: conoce, cree, obedece y siente. Conoce la verdad. Segundo, cree la verdad. Tercero, obedece la verdad. Y finalmente, siente la verdad. Entonces, ¿qué te dice este mundo? Si no lo sientes, no lo hagas. Hermanos, nunca vamos a sentir perdonar al cónyuge, porque nuestra carne nos va a decir por qué lo tienes que perdonar. Entonces no te sientas mal, el sentimiento va a llegar al final o no va a llegar. ¿Por qué tendríamos que practicar el perdón? Porque conocemos la verdad, porque creemos la verdad, porque la queremos practicar u obedecer, y entonces finalmente podrías sentir que estás haciendo lo correcto. Y si no lo sientes, no hay problema, sigue la verdad. ¿Se acuerdan del profeta de antaño? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, si tú dejas que tu corazón te gobierne y que sientas de corazón pedirle perdón, ese sentimiento no va a llegar. O te voy a dar un verso. Cuando sientas que tienes que hacer algo, pero no sabes qué hacer, te voy a dar el verso que tiene que estar ahí en tu mente. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, si la Biblia te dice, perdona 70 veces 7, no te quieras ir al cuarto de tus hijos a pedirles perdón cuando tienes que quedarte en la alcoba matrimonial y pedir perdón a la persona que está contigo en la cama. ¿Puedes no sentirlo? Sí, puedes no sentirlo. Pero entonces el orden delante de la verdad es el correcto. Conozco, creo, practico la verdad. Entonces eso es remar contracorriente. Porque si te vas no practicando o practicando de manera errónea Efesios 4:27, que fue el pasaje que mencioné al principio, entonces al día siguiente llegarás al trabajo, le contarás a cuanta persona esté delante de ti porque vienes como una olla de presión y dirás, esto pasó así, 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 y todos te van a dar un consejo no a la altura de Dios, te van a dar un consejo a la altura de este mundo. Y el consejo casi siempre es el mismo. Tú tienes la razón, ella tenía que pedirte perdón, tú eres el hombre, tú eres esto, tú eres lo otro. Basura. No seguimos el consejo de este siglo, no seguimos el consejo de los hombres, seguimos el consejo de la palabra de Dios. Si queremos honrar la institución matrimonial, entonces vamos a tener que someternos al Creador, al que planeó, al que fundó.
Oremos. Señor, te damos gracias esta noche por tu amor. Te queremos bendecir y adorar porque eres bueno y porque eres maravilloso. Nuestras vidas están delante de ti queriendo reconocer, exaltar tu nombre y suplicarte, Señor, que tú nos ayudes y que tú nos des de tu gracia y de tu favor al acercarnos confiadamente delante de ti. Señor, nuestros matrimonios ciertamente pasan por etapas, por momentos adversos, buenos, maravillosos, a veces de aflicción, a veces de tristeza, a veces de lucha en nuestra carne. Pero gracias por tu palabra que nos ilumina. Gracias por tu palabra que es la verdad. Enséñanos a conocerla, enséñanos a obedecerla, enséñanos a practicarla y enséñanos entonces, Señor, que nuestras vidas pueden estar seguras y tranquilas al seguir tu modelo. En medio de una sociedad destruida, corrompida, quebrantada por el pecado, permítenos venir a ti humillados, rendidos y postrados, sabiendo que tú eres quien has establecido un fundamento firme y fiel para nuestra vida matrimonial. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.